Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Bueno, es bueno tener a todos de vuelta otra vez y esta es otra tarde de grabación de 4 programas para aquellos de ustedes que nos están viendo por televisión. Y si alguno de ustedes que vive en el área de Tulsa alguna vez quisiera ser parte de nuestra clase de televisión, pues llame a la estación o llámenos a nosotros. Hoy hemos puesto nuestro número 800 en la pizarra. Y de nuevo, para todos ustedes que nos han estado escribiendo y ayudando con su apoyo, lo único que puedo decir es gracias desde lo más profundo de mi corazón. Como amo sobre todo las cartas que dicen nunca cambies nada. Manténlo simple y eso es lo que pretendemos hacer. Así que confiamos en que estamos tocando corazones que probablemente de otra manera nunca serían alcanzados. Podemos decir por nuestras cartas que mucha gente está abriendo los ojos a algunas cosas que nunca supieron que estaban en este libro. Y como he mencionado tan a menudo, no estamos tratando de crear un seguimiento ni nada por el estilo. No tenemos a nadie que nos respalde. No estamos conectados con ningún grupo. Simplemente somos una clase de enseñanza bíblica informal y confiamos en que incluso aquellos de ustedes que están viendo desde su casa se sientan parte de nosotros. Muy bien, hoy vamos a entrar de lleno en donde lo dejamos en nuestro último programa, y eso sería en el capítulo 2 de los Hechos. Hemos más o menos terminado con el versículo 38, pero volvamos al versículo 36 otra vez para tener el contexto de esto. Un capítulo tremendo, ya que Pentecostés ha llegado ahora, 50 días después de la crucifixión, y mantengo que es una fiesta judía. Es una multitud judía, un orador judío. Y sé y tendré que hacer un poco de explicación aquí. Sé que supongo que el 90-95% de la cristiandad siente que el capítulo 2 de los Hechos es el nacimiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y lo enseñé de esa manera durante mucho tiempo. Y siempre me sentí incómodo porque había tantas cosas que simplemente no encajaban. Había tanto lenguaje aquí que no se correlaciona con lo que entendemos como doctrinas de la iglesia. Así que no me disculpo por el hecho de que voy a señalar algunas cosas que probablemente son contrarias a la tradición, pero no piensen ni por un momento que no sé cuál es la enseñanza tradicional, y es que aquí es donde tienes el comienzo de los gentiles, cuerpo de Cristo. Pero yo digo, ¿cómo puede ser por el lenguaje, por el contexto? Y estaré explicando mi posición más claramente a medida que avancemos. Pero ahora mismo, al mirar el capítulo 2, incluso si retrocedes hasta el versículo 22, solo mira el lenguaje que usa Pedro. Y es inglés sencillo. Sé que no se habló en inglés, pero es para nosotros. Es inglés sencillo. Amén de Israel. Ahora, eso no incluye a los gentiles, según el lenguaje que leo. Estos eran judíos en un día de fiesta judía en el área del templo. Esta no era una reunión de gentiles, estos eran judíos. Y luego, al llegar a donde dije primero, en el versículo 36, ahora Pedro dice, por lo tanto, después de todo lo que había expuesto en los versículos anteriores, cómo habían crucificado a su Mesías, que estaba profetizado en los Salmos que él debía sufrir, que debía morir, pero que debía resucitar de entre los muertos. Así que esto no era nada nuevo para las Escrituras. Y luego baja, dice, por lo tanto, que toda la casa de Israel, y no dice, y ustedes gentiles, él lo deja así. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa con certeza que Dios ha hecho a ese mismo judío a quien ustedes han crucificado, Señor, y Cristo. Ahora no quiero que nunca se me acuse de ser antisemita por señalar que Pedro ahora pone la culpa sobre la nación de Israel. No soy en absoluto antisemita, y sé que aquí en Hechos, Pedro repetidamente pone la culpa de la crucifixión sobre la nación judía, y por supuesto ellos lo precipitaron, pero nunca pierdas de vista lo que dice el Salmo capítulo 2 en el versículo 1.
que los reyes de la tierra y la gente se unirían, y así toda la raza humana es culpable de haber crucificado al Mesías. Pero aquí Pedro está tratando con la nación de Israel en un terreno de pacto y está señalando que ellos, que deberían haber sabido mejor, rechazaron al que Dios había enviado para cumplir ese pacto abrahámico, así como los otros. Así que no quiero ser malinterpretado cuando señalo que Pedro dice, ustedes mataron al Cristo. Ahora en el versículo 37, cuando oyeron esto, el Espíritu los estaba convenciendo y se sintieron heridos en su corazón. Y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hombres y hermanos, ¿qué haremos? Y lo expusimos tan claramente, confío, en el último programa, que aquí el pronombre es nosotros. Dios está tratando con la nación de Israel. Y así la pregunta fue muy apropiada. ¿Qué debemos hacer nosotros, la nación? Y luego la respuesta de Pedro, y la comparé con la respuesta de Pablo la última vez con el carcelero de Filipos. Pedro dice, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes. Ahora, si no lo has hecho antes, subraya eso de cada uno, porque de nuevo lo voy a mencionar en el capítulo 3, donde usa esa misma declaración idéntica, cada uno. Y por supuesto la idea era que si cada judío, si cada israelita hubiera hecho precisamente eso, se hubiera arrepentido de su pecado nacional, si hubieran reconocido que el que mataron era de hecho su Mesías y su Rey. El capítulo 3 nos dice que Dios habría enviado a Cristo en ese momento para ser su Rey y sin embargo establecer el reino. Así que no pierdas de vista eso. Así que Él dice, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora, mientras enseño estos primeros capítulos de los Hechos, estoy constantemente recordando a mi clase, busquen la muerte, el entierro y la resurrección como medio de salvación. Búscalo. Ahora vas a tener que mirar muy bien porque no está ahí. Ahora, si no está ahí, no tenemos derecho a ponerlo ahí. Pero el énfasis a lo largo de estos primeros capítulos es que debían creer en el qué, el nombre. ¿Ves? Debías creer en el nombre de Jesucristo. ¿Qué implicaba el nombre? ¿Quién era Él? Y volviendo hasta nuestros estudios en Mateo, cuando los judíos le preguntaron a los 12 allá en Cesarea de Filipo, poco antes de la crucifixión, en Mateo 19, Él dice, ¿a quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Y ellos dijeron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta, y así sucesivamente. Y luego los judíos señalaron, creo, directamente a Pedro, y él dice, ¿pero quién decís que soy yo? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, punto. Él no dice el que murió por mí, el que será resucitado de entre los muertos. Él no lo sabe. Y así toda la premisa del ministerio terrenal de Cristo hacia la nación de Israel era que debían cumplir la ley. Él nunca les dijo, no están bajo la ley. Él vio bajo la ley, Israel estaba bajo la ley. Pero junto con eso, ahora debían creer ¿quién? A Él. Él era el Cristo, Pedro no ha cambiado, ni un ápice. La única diferencia es que ahora Cristo ha muerto, ha sido sepultado y ha resucitado de entre los muertos y ha ascendido de nuevo a la gloria. Pero aún no se ha dicho una palabra de que la salvación ahora está disponible por eso. ¿Está bien? Así que lo único que dice es, arrepiéntanse y sean bautizados para la remisión de los pecados. Está bien, ahora sigamos adelante y hagamos un poco de progreso aquí. Versículo 39, porque la promesa es para ustedes. Ahora nunca pierdas de vista ese versículo en el Evangelio de Juan. ¿Quién vino? Los suyos no lo recibieron. ¿Está bien? Los suyos no lo recibieron. ¿Está bien? Ten en cuenta todo esto que fue a la nación de Israel a la que vino, y aquí Pedro todavía está tratando con la nación de Israel, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos,
Ahora, algunas personas piensan que eso es una referencia a los gentiles. No puedo ver eso porque ¿dónde estaban los judíos en ese momento? De un extremo, el imperio al otro. Ya se habían dispersado. En la cautividad babilónica solo unos pocos regresaron. La mayoría de ellos se quedó en Babilonia y luego se dispersaron. Antes las 10 tribus habían sido llevadas a Siria, nunca regresaron. Así que tenía judíos por todo el mundo conocido en ese entonces. Y así, esto es a lo que creo que se refiere cuando dice a los que están lejos, incluso a tantos como el Señor nuestro Dios llame. En otras palabras, aquellos que serían traídos a un conocimiento de la salvación, incluso como los judíos. Ahora el versículo 40 y con muchas otras palabras, él, Pedro, testificó y exhortó diciendo, sálvense de esta generación perversa. Ahora, piensa un minuto. ¿De qué era culpable esta generación de judíos? Rechazando, crucificando, ¿ves? Y él dijo, no te identifiques con esas personas. Sal de ese pensamiento de que él era un impostor, un blasfemo, que solo era el hijo de un carpintero. Sepárate de ese pensamiento y ven a darte cuenta de que él era quien dijo. Él era el Cristo, ¿de acuerdo? Versículo 41. Aquí hay otro versículo. Solía retorcer esto tanto como cualquiera podría hacerlo. Y yo soy tan culpable como cualquiera. Usé este versículo durante años para hacer que la gente hiciera algo. Y los que recibieron su palabra con gusto fueron bautizados. Y ese mismo día se añadieron a ellos unas 3,000 almas. Ahora, ¿qué hizo Juan el Bautista? Tan pronto como se arrepintieron, él los bautizó, ¿ves? Y esos creyentes se convirtieron en un grupo separado de judíos, incluso venerando. Ahora tienes lo mismo aquí. Es solo un avance de ese mismo mensaje, solo que ahora, por supuesto, la obra terminada de la cruz se ha consumado para que Dios pudiera salvar a estas personas, ahora basándose en la sangre derramada. Pero mira, no hay nada que indique aquí todavía que estas personas están creyendo lo que llamamos el Evangelio. Y cuando digo el Evangelio hoy, creo que todos saben de qué estoy hablando. 1 Corintios 15, los primeros 4 versículos donde Pablo dice, y yo os he enseñado en primer lugar lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15. Ese es el Evangelio. Pero mira, no ves eso aquí. No ves una palabra que diga que Cristo murió por ellos, sino más bien que fue. Ustedes lo mataron y señalé eso en el último programa. ¿Qué diferencia? Tal. Entonces se añadieron este grupo de creyentes. Ahora no sé si voy a tener tiempo en estos 30 minutos, pero vamos a definir de qué se trata la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. No siempre es lo que la gente piensa que es. Está bien, entonces ahora el versículo 42. Continuaron firmes en la doctrina de los apóstoles. ¿De qué apóstoles estamos hablando? Bueno, los 12. ¿Y qué sabían estos 12 hombres? Bueno, no mucho más que Cristo había venido y había cumplido todas las promesas del Antiguo Testamento. Él se había presentado como el Rey, como el Mesías, pero Israel lo había rechazado. Así que eso es todo lo que pudieron hacer. No tenía la intención de hacer esto ahora mismo. Pensé que podría hacerlo un poco más tarde en la tarde. Mejor lo hago ahora porque siempre tengo miedo de que me malinterpreten y es muy fácil que pase. Cariño, vamos a ir a Dons Pedro, las cartas pequeñas de Dons Pedro. El último capítulo creo que es el capítulo 3, que es el capítulo de la segunda carta de Pedro. Por favor, baja al versículo 15. Y de nuevo, quiero que la cámara esté en estos versículos porque hay mucha gente allá afuera, bien intencionada, bien involucrada en la iglesia. No saben que estos versículos están en su Biblia. Lo sé porque he tenido demasiadas de mis clases. 2 Pedro capítulo 3, baja al versículo 15. Ahora recuerda, Pedro está escribiendo estas epístolas poco antes de ser martirizado. Así que esto nos lleva alrededor del 65, 66, tal vez 67 de Cristo. Y en el 70 de Cristo el templo es destruido y Israel se dispersa. Así que estamos casi al final del ministerio de Pedro.
Las cartas de Pablo ya han sido escritas. ¿Escritas en su mayoría? Puede que no todas se hayan difundido tanto aún, pero ya han sido escritas. Y ahora mira lo que escribe Pedro, y considera, entiende. Tómalo en serio, que la paciencia de nuestro Señor es salvación. Él no quiere que nadie perezca. ¿Recuerdas? Incluso, dice Pedro, como nuestro amado hermano Pablo, también, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito a ustedes. Versículo 16, así como también en todas sus epístolas, Romanos, Nora, la de Corintios, Filipenses, Colosenses, Efesios, Gálatas, esas son sus epístolas. Pedro dice, incluso en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, bueno, ¿qué cosas? Las que tienen que ver con la salvación, en las que al seguir leyendo en el versículo 16, hay algunas cosas difíciles de entender. Ahora, este es Pedro escribiendo por inspiración. Y bendito sea, al final de su vida, todavía no puede juntar todo lo que Pablo ha traído a la escena. Así que cuando algunas personas vienen a mí y tienen preguntas, dicen, bueno, nunca he escuchado esto antes. Yo digo, bueno, no te sientas mal. Pedro pasó 3 años con el Señor mismo. Pedro predicó desde Pentecostés en adelante, lleno del Espíritu Santo. Y sin embargo, cuando Pablo apareció en la escena y ya había estado en ella, había escrito sus cartas, Pedro aún por inspiración tuvo que admitir que había tanto de eso que no podía comprender. Eso es lo que dice el libro. No estoy diciendo eso. El libro dice, Pedro escribe, en las que hay algunas cosas difíciles de entender. Es decir, por supuesto, como un judío bien fundamentado e indoctrinado. Está bien, sigue leyendo. Los que son ignorantes e inestables tuercen o distorsionan. Y eso es lo que la gente ha estado haciendo con las Escrituras desde que Pedro las escribió. Ellos tuercen las Escrituras para que se ajusten a lo que piensan que debería decir. Siempre me acuerdo de un evangelista que escuché hace unos años y creo que fue muy apropiado, y esto es lo que está sucediendo constantemente. Él era un joven de unos 13 años y estaba en un grupo que no creía en la segunda venida literal y física de Cristo. Y así que un día fue a su pastor y le dijo, ahora pastor, sé que usted no predica que Cristo va a regresar de manera visible y física, pero aquí está este versículo en Zacarías que dice claramente que sus pies estarán en ese día sobre el monte de los olivos. Él dijo, ¿qué haces con eso? Y el pastor lo miró como a un chico de 13 años y le dijo, bueno, joven, eso no significa lo que dice. Así que dijo que se dio la vuelta y se fue y pensó, bueno, él es el pastor, él debería saberlo. Él dijo, cuando llegué a la edad de 20 años, de nuevo me empezó a molestar el porqué de que este versículo fuera totalmente ignorado por nuestra gente. Y así que dijo, para ese entonces teníamos un pastor diferente. Así que dijo, fui a ese y le mostré el versículo y le dije, ahora pastor, ¿qué haces con un versículo como este? Y él dijo, oh, no dejes que eso te moleste. Él dijo, eso es apocalíptico. Bueno, él dijo, esa era una palabra muy grande que pasó por encima de mi cabeza, pero pensé de nuevo, bueno, él es el predicador, él debe saber de lo que está hablando. Y él dice, lo dejé por un tiempo, pero él dijo, cuando tenía 25 años, el Señor comenzó a abrirme los ojos, y él dijo, vi que me habían engañado, y él dijo, vi que lo que realmente estaba viendo a la edad de 13 años era más correcto que lo que decían las personas a las que estaba preguntando. Bueno, ves, esto es con lo que estamos lidiando. Nos manejan con visiones tradicionales y la gente lo escucha desde el púlpito y dice, bueno, eso es todo, ya sabes. Eso es lo que dice el predicador. Bueno, mira, no te guíes por lo que dice el predicador, no te guíes por lo que yo digo. Tienes que aprender a buscar las Escrituras y ahí es donde está. No pretendo tener todas las respuestas. Muchas veces pongo cosas incluso por televisión que no espero que la gente simplemente diga, hey, así es como es. Este tipo conoce su libro. No. Pero lo que sí espero que la gente haga es buscar en las Escrituras y ver si estoy en lo correcto o no. Y nada me emociona más
Si alguien dice, bueno, la primera vez en mi vida estoy estudiando mi Biblia, bueno, ahí es donde está. Está bien, así que Pedro, al final de su vida, reconoce que Pablo ahora tiene las respuestas a preguntas que él mismo todavía no puede comprender del todo. Está bien, así que ahora, si regresan al capítulo 2 de Hechos, así que están continuando en la doctrina de los apóstoles, que por supuesto no incluía ninguna. Las revelaciones que se le dieron a Pablo más tarde. Ahora ya sabes, por eso siempre mantengo que las escrituras son una revelación progresiva. Dios no revela todo de una vez en Génesis, no pone todo allá en el Antiguo Testamento. Él ni siquiera dice todo en su ministerio terrenal, pero a medida que Él lo considera apropiado, revela ciertas verdades y depende de nosotros discernir qué son y cuándo lo son. Está bien, así que aquí tenemos nada más, nada menos que la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partir del pan y la oración. Ahora, eso es muy normal y común. Ahora estaban separados de la corriente principal del judaísmo, así que el único lugar donde realmente podían hablar juntos era en sus pequeños grupos de comunión y compartían sus comidas juntos. De hecho, a menudo he dicho, Iris sabe que lo he hecho, y solo revísame alguna vez. Sabes, puedes conocer a alguien durante mucho tiempo en relaciones casuales y tal vez verlos 1 o 2 veces a la semana, pero realmente no llegas a conocerlos. Realmente no llegas a conocer a sus hijos y a sus nietos hasta que te invitan a su casa para una comida. No estoy pidiendo comida, no me malinterpretes. Pero lo hemos experimentado tan a menudo que cuando alguien nos invita a su casa para una comida, entonces todo se revela. Nos hacemos una idea de dónde están sus hijos, con quién están casados y qué hijos tienen. Y no haces eso en una relación casual, pero durante una comida sí lo harás. Y creo que eso es exactamente lo que estaban haciendo aquí. Se estaban reuniendo en una comunión, ¿ves? Que no habían disfrutado, que no habían tenido en el judaísmo. Así que era una comunión, partiendo el pan, estaban comiendo juntos. Y ellos, juntos, está bien, versículo 43, y vino temor sobre cada alma. Estos judíos ahora estaban bajo el espíritu y el poder del Espíritu Santo, y muchos prodigios y señales fueron hechos por los apóstoles. ¿Apropiado? Sí. ¿Son solo una extensión del ministerio terrenal de Cristo? Eso es lo que dijo en Hechos 1:8, que recibirían poder, una especie de poder que continuaría haciendo lo que Él había hecho mientras estaba en medio de ellos. Está bien, ahora el versículo 44. Si piensas que este es un capítulo de la iglesia, tu iglesia practica el versículo 44. Ahora he estado enseñando. Tengo que cambiar ese anuncio en la televisión. Ahora he estado enseñando así durante 24 años. Han pasado 4 años, casi 5, desde que comenzamos en la televisión. Y en todos mis años de enseñanza, nunca me he encontrado con un grupo de creyentes que haga esto. ¿Lo has hecho? Donde venden todos sus bienes individuales, convierten todos sus certificados de depósito en efectivo, venden sus propiedades, venden sus autos, venden todo lo que tienen y lo ponen en una caja común. Eso es lo que hicieron, claro, como el agua. Léelo. Y todos los que creían, estos creyentes judíos ahora, bajo el fuerte brazo del judaísmo, el templo todavía está en funcionamiento, y vamos a ver que se reúnen en el templo. Tenían todas las cosas en común, vendieron sus posesiones. ¿Ves qué simple es eso? Vendieron sus posesiones, sus bienes y los repartieron entre todos. Ahora la palabra hombres ha sido italicizada, así que fue añadida por el traductor, pero repartieron entre todos, no solo entre los hombres, también entre las mujeres y todo. Porque vamos a ver en el capítulo 5 que estaban menospreciando a las viudas. ¿Recuerdas? Pero todos estaban viviendo de esa caja común, que probablemente era bastante grande. Principio. Ahora, aquí es donde sé que a veces sacudo a la gente y los hago pensar en cosas que nunca habían considerado antes. ¿Por qué crees que estas personas estaban tan dispuestas a deshacerse de todas sus propiedades privadas,
de sus bienes raíces. Vamos a ver en el capítulo 3 que incluso el buen viejo Bernabé era un propietario de tierras. En la isla de Chipre, incluso el viejo Bernabé vendió su tierra en Chipre, la convirtió en efectivo y la trajo de vuelta a la caja en Jerusalén. Ahora, ¿por qué estaban tan dispuestos a hacer eso? Oh, hey, el reino está justo al horizonte. Mira, tienen ilusiones de grandeza, lo sé, pero pueden ver a la nación de Israel respondiendo a esto, como lo hicieron. Y si toda la nación respondiera, Cristo volvería, tendrían el reino, y ¿quién necesita casas, tierras y depósitos una vez que se establezca el reino? Porque el Antiguo Testamento prometió que el reino sería la utopía, no habría pobres, no habría necesidad de comida, no habría corrupción. Sería la utopía perfecta que el hombre había estado buscando. Oye, y eso está justo al horizonte. Entonces, ¿por qué preocuparse por bienes, tierras y casas? Y así lo hicieron. Los vendieron con gusto, pensando que esto estaba en el futuro inmediato. Está bien, ahora sigamos leyendo. Versículo 47. Y así, ellos continuando diariamente con un mismo propósito, donde en el templo no ha cerrado sus puertas. Dios no ha dicho ni una palabra sobre mantenerse alejado del templo. No ha habido ni una palabra dicha por nadie que diga que no estás bajo la ley. ¿Estás bajo gracia? ¿Ves a dónde quiero llegar? Pero todos hemos sido instruidos a lo largo de los años a asumir que esto es lo que ha pasado. Nunca asumas nada, solo busca las Escrituras. Y si puedes encontrar en las Escrituras que Pedro y los 11 ahora están diciendo que no estás bajo la ley, y si dicen, bueno, ahora olvídate de la adoración en el templo, somos libres de eso, pues muéstrame y cambiaré mi enseñanza, pero no estoy preocupado. No tengo que hacerlo porque no está aquí. Así que se reunieron en el templo y iban de casa en casa, partiendo y comiendo su carne o su comida con alegría y sencillez de corazón. Ahora de nuevo, he estado involucrado en la iglesia y en actividades de la iglesia casi desde que era un niño, todos nuestros años de casados, y hemos tenido algunas buenas congregaciones, hemos tenido algunas buenas convivencias, pero ¿sabes qué? No fue tan bueno. ¿Alguna vez has encontrado una iglesia donde todos, el 100%, estén de acuerdo en todo? Bueno, cuando encuentres una iglesia así, avísame, porque manejaré 100 millas para unirme a ella. Pero no existe tal cosa. No existe tal cosa. Pero aquí estaba. ¿Por qué? Porque esta no es la iglesia como la entendemos. Este era un grupo de creyentes judíos llamados. El Espíritu se había derramado sobre ellos y todos estaban de un mismo pensamiento, viviendo de un fondo común, y sé que no tenían un interés del 15 o 20%, así que ese fondo tenía que estar creciendo, ya sea por nuevos creyentes que entraban y se sumaban, o ¿qué va a pasar? Se va a acabar. ¿Qué pasó? Se acabó. Y Dios en su gracia y en su bondad, ¿sabes cómo cubrió eso? Porque donde quiera que iba Pablo, ¿qué llevaba Pablo? Recaudaciones para los pobres santos. Donde en Jerusalén, ¿ves? Bueno, ¿por qué eran pobres? Bueno, la caja se había quedado vacía y los nuevos creyentes no la estaban llenando lo suficientemente rápido. ¿Está bien? Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 64552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias
Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.